gràcies a tots per estar amb nosaltres una vegada més. Presentem des de fa 4 anys, no teníem la sort de rebre l'obra del Juan de Andrés a la nostra galeria. I ara tenim aquesta ocasió i hem fet un recull de l'última exposició que va fer el Juan a Montevideo, en el Museo Gurvitz, precisamente, y de esa exposición, que fue una preciosidad, una maravilla, nosotros decidimos elegir una serie de obras para poderlas presentar aquí ahora. Ahora veréis que realmente son piezas exquisitas todas ellas, siempre dentro de ese neoplasticismo, minimalismo que caracteriza tanto la obra de Juan, pero siempre con ese punto poético, del cual él nos va a hablar ahora porque es el que conoce más su propia obra. Y clausurará el acto el cónsul general de Uruguay, muy amigo nuestro, el señor Valenzuela, que ya estuvo con nosotros en la anterior exposición de Gurvitz, de finales del año pasado, que precisamente coincidió en el tiempo, el día 10 de octubre, con la que presentaba Juan en Montevideo en el Museo Gurvitz. O sea, Gurvitz estaba contigo en Montevideo y Gurvitz estaba con nosotros aquí el mismo día. Fue una casualidad estas de los astros que se juntan y hacen cosas raras. Bueno, y antes de pasarle la palabra a Juan, os quería decir que yo me despediré ahora mismo ya de vosotros. No puedo quedarme a tomar la copa en grupo porque he pasado una enfermedad muy seria, una infección general, y los médicos me han prohibido estar en sitios con mucha gente. Supongo que lo entenderéis todos y tengo que acabar este parlamento y desaparecer. Y ahora sí, ahora tiene la palabra Juan, que nos hablará de su obra. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar me siento muy feliz de haber traído esta nueva muestra a esta galería, en la cual siempre me recibieron con el afecto y el apoyo de todo, desde Mariana, a Katy, a Lucas, es decir, a todo el resto de gente que compone la galería. Con respecto a hablar de la obra de uno, siempre es un tema un poco complejo porque hay tantos ingredientes, tantos componentes que es imposible reducirlos para hacer entender directamente en tan poco tiempo lo que es el proceso de años recorridos, en este caso, para llegar a realizar la obra actual. Pero sí, debo decir que hay mucha gente que conoce la obra mía de antes, en la cual la escuela mía, la cual yo me formé con alumnos directos de Torres García. O sea que mi obra viene de la filosofía, de los principios del constructivismo uruguayo, de la famosa Escuela del Sur. Y desde ese constructivismo he partido para tratar con el tiempo, elaborar una serie de conceptos para ir llegando a lo que estoy hoy. Me he despojado indudablemente que una cosa muy característica en lo que tiene que ver con la obra de Torres en sí, que era el símbolo como elemento formal. Pero en este caso no me escoro, me radicalizo hacia unas formas de pensamiento mucho más radical en lo que tiene que ver la parte estructural, diríamos, de la obra, ¿no? Y ahí hay una serie, como decía muy bien Mariana, que están relacionados con ciertos guiños que pueden entenderse hacia el minimalismo o hacia otras corrientes que tienen que ver justamente con la geometría. Yo lo he entendido, siempre entendí que hay dos realidades, no hay una realidad sola, hay una realidad exterior en la cual el ser humano se mueve y otra realidad es la cual es la nuestra, la interior. Es decir, en el caso de esto, hay una realidad que está dada por medio de la visión, a las vivencias del ser humano y está transmitida en base a elementos simbólicos que pueden ser la forma de estructurar o los colores que se utilizan, los materiales que se utilizan e inclusive los colores que se utilizan. Mi paleta se ha ido restringiendo, diríamos, a 4 o 5 tonos. ¿Por qué? Porque eso representa en mí, interiormente, una simbología. Entonces aquí recuerdo
un comentario que leí de Baudelaire, en el cual decía: el mundo visible no es más que un depósito de imágenes y de símbolos. O sea, en concreto, que la obra esta es una obra realista. Realista en el sentido de que es la realidad interior, en este caso mía, puede ser de otro, que se puede considerar abstracta, pero que en realidad está transmitiendo una forma de sentir, de pensamiento o de formas de actuar en cierta medida. Y eso es lo que he tratado de hacer, de buscarme y de encontrarme a mí mismo. Recuerdo una frase de Paul Valéry en la cual dice: de tanto construir, me terminé construyendo a mí mismo. Es una hermosa frase en la cual me siento muy identificado, porque a medida que fui construyendo mi obra, me fui descubriendo a mí mismo. Es decir, en la misma manera que construía la obra, me fui descubriendo quién soy yo. Hay una cosa que siempre he entendido, que solamente en los momentos de dolor el ser humano se encuentra a sí mismo o se ve realmente en profundidad. Y la otra es cuando uno se entrega con amor, con pasión, en un mundo que hoy creo que le está faltando tanto, la entrega en esa palabra que a veces queda reducida a dos seres humanos o una pareja. Mientras que el amor es todo lo que se da en lo que tiene que ver con el ser en todas las dimensiones, en su trabajo, en sus relaciones. Es decir, esa entrega total, y es la que realmente pienso que es cuando el individuo se encuentra y se entrega más. Y no es una entrega para sí, es una entrega para los demás. Yo siempre digo que esta obra, o la de cualquier artista, que es una palabra que pongo en cuestionamiento, la palabra artista, de pasado lo digo, y perdonen que mezcle tantas cosas, la palabra artista está muy banalizada en cierta medida. Yo pienso que artistas fueron Leonardo, fueron, para nombrar a alguien de los clásicos, fueron los impresionistas, fue Picasso, fue Torres García, fue Tapies en este caso aquí, o tantos más que dio esta tierra de artistas, Goya, y seguiría nombrando. Y digo, nombro estos porque es el tiempo quien determina esa palabra artista. Es decir, el tiempo determina quién marca la contemporaneidad y los valores que se dan y permanecen a través de ese tiempo como referencia para los demás que venimos detrás. Por eso yo soy un trabajador dentro del arte, me considero, y no un artista. El artista será dentro de muchísimos años, cuando ya no exista, que el tiempo determinará ese término para mí. Y creo que nada más, no quiero aburrirlos porque no tiene sentido. Yo creo que agradezco a todos los presentes que hayan asistido, y vuelvo a agradecer a Mariana y a todos los de la gente de la galería por todo el apoyo y con el amor, a Katy, hermano, que montaron esta muestra. Y nada más, pero sobre todo agradecer hoy la presencia también del señor cónsul de nuestro país, de Uruguay, en esta muestra, el cual me siento muy satisfecho, y le paso la palabra. Muchas gracias. Después de escucharlo, es muy difícil hablar sobre pintura. Yo le quiero solo contar algunas anécdotas para un poco todo esto que contaba Mariana, que mientras acá estábamos con la muestra de Bullrich, este señor estaba en Montevideo. A mí este señor yo lo vengo persiguiendo hace muchos años. Le voy a contar, entre los años 2013 y 2008 yo fui cónsul en Jaguarón, que es una pequeña ciudad brasilera en la frontera con Río Branco, en el departamento de Cerro Largo. Y apenas llegué a ese pueblito, son 15.000 habitantes de un lado y 30.000, o sea que el conurbano son 50.000. Cuando empecé a hablar con la gente que le gustaba la cultura, el arte, la escritura, los poetas, y demás, todos me decían: tenés que conocer a Juan de Andrés. Bueno, sí, claro, quiero. Bueno, y tenés que conocer a Claudio Silveira Silva. Bueno, creo que en ese momento ambos vivían en Barcelona.
Con Claudio me pasó una situación en la cual tuve la oportunidad de conocerlo. Él había hecho unas esculturas en Río Branco, en la plaza principal, y bueno, yo llegué y empecé a preguntar, ¿de quién es esa escultura? Es de Claudio Silveira, es un uruguayo que está en Barcelona hace muchos años. Bueno, pero esta escultura está muy fea, hay que arreglarla. Empecé a mover todo el pueblo. Arreglamos esa quitandera que es hermosa, porque es una quitandera, es un personaje de la zona fronteriza que fue desapareciendo con los años, y él hizo como un alambrado y la figura estaba como atravesando ese alambrado. Las mujeres venían y cambiaban sus productos, pero prácticamente ya no existen más. Bueno, Claudio se enteró de eso y tuvo la gentileza una vez vino a la frontera y me vino a saludar, y bueno, y estuvimos conversando y nos juntamos y recorrimos todo el arte uruguayo desde que nació hasta... No hubo pintor que no habláramos de, como decimos, de cabo a rabo, como decimos los uruguayos. Pero con Juan de Andrés me pasaba que, bueno, que no aparecía. Y bueno, fui a 33 y Cerro Largo por mi trabajo, y entonces me decían, no, esto lo hizo Juan de Andrés, acá en la escuela está esto, acá está este mural, acá todo. Pero el hombre no aparecía en mi vida. Y después de muchísimos años, imagínense, del 2008 para acá, tuve otros destinos, y bueno, llego a Barcelona, por supuesto que uruguayo no va a pasar por la Sala Dalmau, eso es como no era, no sé, a la Sagrada Familia, ¿no? Para nosotros este es el centro donde Uruguay, acá, Torres, Barradas, todo el mundo, bueno. Entonces tuve la dicha de pasar un día a ver lo que era, dije, acá porque vine al principio, llegué unos días y me volví a Uruguay, dije, acá cuando venga a Barcelona a esta sala tengo que venir a conocer a toda esta gente. Y ahí me enteré que Juan de Andrés era uno de los artistas, entonces empecé a preguntar. Juan Andrés no estaba en Barcelona, estaba en Uruguay. Entonces era como que no logramos juntarnos en algún momento. Ahora, dos palabras sobre ti, sobre tu obra. Yo estuve, no vinculado al taller Torres García, pero sí con un señor que quise como mi padre, que se llamaba Emilio Lena, que todos más o menos acá lo conocemos. Y con Emilio hablábamos mucho, porque él adoraba a Torres. Y conversábamos mucho y veíamos sus alumnos con esa devoción, ¿no? Como decíamos, al maestro, al viejo, como decían todos ellos. El respeto a toda esa obra. Ahora, no todo el mundo pudo escaparse de los simbolismos ni de esto. O sea, tú tenés la estructura pero despegaste. Y eso es un logro maravilloso para un artista. Porque de los muchos que pasaron por el taller, y hoy hablamos no solo de los primeros, digamos, del taller, sino de los segundos, de los terceros. Bueno, en Uruguay había una época que todo el mundo pertenecía a la Escuela del Sur, porque claro, si no era de la Escuela del Sur, ¿quién había sido el más grande? Todo el mundo quería ser. Y sin embargo, has logrado tan maravilloso que es tu obra, tu sentir, y que es lo que nos gusta a todos. O sea, no es fácil desprenderse de aquello, y tú lo lograste. Y para nosotros es un premio y una alegría poder tenerte, para mí una alegría mayor poder conocerte, y poder tocarte, y decir, bueno, este es Juan Andrés que yo quería conocer hace tantos años, y ver su obra y disfrutarla entre todos. Nada más, no aburro más. Gracias.